Bienvenido a Alquimia del Alma, el espacio donde transformamos el dolor en conciencia y cada herida en un portal hacia tu verdad interior. Aquí no venimos a juzgar, venimos a ver, a mirar profundo, a reconocer que detrás de cada sombra hay un mensaje que el alma nos está rogando escuchar. Hoy te invito a soltar la máscara, a bajar la guardia y atreverte a mirar al otro no como enemigo, sino como espejo. Porque, aunque te cueste aceptarlo, la persona que más te molesta tiene algo que contarte sobre ti. Hay personas que simplemente te alteran. No hicieron nada especialmente grave, pero su presencia es suficiente para sacudirte por dentro. A veces es su tono de voz, otras su forma de caminar, su aparente arrogancia, su seguridad, su vulnerabilidad, su silencio. Algo en ellas te resulta insoportable. Y te preguntas, ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué me afecta a alguien que ni siquiera forma parte de mi vida? ¿Por qué esa simple actitud despierta tanta rabia, juicio, desprecio o incomodidad dentro de mí? Y entonces llega la verdad. No una verdad cómoda, no una verdad que abraces con gusto, sino una de esas verdades que golpean como un espejo que se rompe justo frente a ti. Te molesta tanto porque una parte de ti se ve reflejada y no quieres verla. No quieres aceptar que ese rasgo que detestas vive, aunque sea en forma latente, dentro de ti. No quieres aceptar que eso que juzgas también lo eres. O lo fuiste, o lo serías si te lo permitieras. Carl Jung, el gran alquimista del alma, lo advirtió. Lo que más te irrita de los demás suele ser el eco de lo que has reprimido en ti mismo. Y es que el alma es como un lago profundo. En la superficie está todo lo que puedes controlar, tu voz, tu conducta, tus decisiones. Pero en el fondo están las emociones no expresadas, las heridas de infancia, los deseos silenciados, los rasgos que decidiste esconder para ser aceptado, amado o respetado. Y cuando ves a alguien que encarna justo eso que tú enterraste, no lo soportas. Porque es como si ese lago interno comenzara a agitarse, y lo que creías controlado comienza a emerger. No se trata de que seas igual al otro, no se trata de justificar actitudes dañinas. Se trata de reconocer que la intensidad de tu reacción emocional no siempre tiene que ver con el otro, sino con lo que el otro activa en ti, con lo que el otro refleja, con lo que el otro te obliga a mirar. Aunque tú no quieras, la proyección es un mecanismo psicológico poderoso, sutil, inconsciente y devastador. Es como si tu mente dijera, no quiero ver esto dentro de mí, así que lo coloco allá afuera, lo proyecto en él, en ella, en ellos. Así puedo odiarlo sin tocarme, así puedo señalarlo sin tener que responsabilizarme. Pero en esa huida, te pierdes a ti mismo. Porque mientras te concentras en juzgar al otro, te desconectas de la única persona con la que realmente puedes hacer algo, tú. Y aquí empieza la alquimia. Aquí comienza el viaje. Porque cada persona que te irrita, que te activa, que te mueve emocionalmente sin razón aparente, es una invitación, no para reaccionar, sino para observar, para descender, para preguntarte, ¿qué parte de mí se está reflejando en esto? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué he querido evitar mirar durante años? Tal vez es tu parte vulnerable, la que nunca se permitió llorar. Y ahora ver a alguien emocional te exaspera. Tal vez es tu parte orgullosa, la que detestas en los demás porque en ti la has negado. O tu parte ambiciosa, o insegura, o envidiosa, o expansiva, o temerosa. Da igual el contenido. La clave es la emoción, porque todo lo que juzgas con intensidad es información. Es un mensaje del inconsciente. Es tu alma diciendo, mira aquí, aquí hay algo que no has sanado. Aquí hay algo que te niegas a integrar.
Aquí hay una pieza tuya que dejaste afuera. Y entonces lo entiendes. La persona que más te molesta no vino a destruirte, vino a ayudarte a recordarte, porque el espejo no miente, y aunque incomode, te muestra lo que necesitas ver para volver a ti, para dejar de vivir dividido entre lo que muestras y lo que realmente eres. Hoy, en este viaje, vamos a desnudar ese mecanismo. Vamos a observar con lupa esa parte de ti que se activa ante el juicio, y vamos a transformar la irritación en autoconocimiento, el rechazo en integración, la rabia en claridad. Prepárate, porque cuando aprendes a mirar al otro como espejo, descubres que incluso tus enemigos son portales hacia tu alma, y que cada juicio es una oportunidad sagrada para dejar de huir de ti. Parte 1. La proyección, el truco psíquico que usa tu mente para no ver lo que duele. Hay algo muy humano en culpar al otro, algo casi automático, una comodidad que anestesia el alma. Cuando algo nos irrita, el dedo siempre apunta hacia afuera. Él me hizo enojar. Ella es insoportable. Ellos son el problema. Y lo cierto es que puede que el otro sí haya hecho algo, pero la intensidad con la que lo vives, esa molestia que se instala como veneno bajo la piel, esa reacción desproporcionada que te consume por dentro, no es sobre ellos, es sobre ti. Carl Jung nos dejó una advertencia que incomoda. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y una de las formas más comunes en que el inconsciente toma el control es proyectando. Proyectando en el otro lo que no quieres reconocer en ti. Proyectando tu sombra, tus traumas, tus deseos reprimidos, tus miedos, tus defectos no aceptados, tus heridas de infancia aún abiertas. La proyección es el gran truco psicológico de la mente para sobrevivir, y al mismo tiempo es la trampa más peligrosa para el alma, porque cuando proyectas, no ves al otro, te ves a ti, sin saberlo, te ves disfrazado, distorsionado, inconsciente, y entonces luchas contra sombras que tú mismo creaste. Es como vivir en una sala de espejos rota. Cada persona que te molesta, que te irrita, que te saca de tu centro, es un reflejo deformado de lo que no has querido mirar en ti. Y como no sabes que estás mirando un espejo, lo atacas, lo rechazas, te defiendes de él. Pero el espejo no se rompe por odiarlo, solo se rompe cuando decides mirarte de verdad. La proyección empieza en la infancia, cuando te dijeron que ciertas emociones no eran aceptables, cuando aprendiste que mostrar tristeza era debilidad, que ser espontáneo era peligroso, que tener rabia era inaceptable, que desear cosas era egoísta. Entonces, para sobrevivir emocionalmente, empezaste a esconder partes de ti. Las negaste, las enterraste, las empujaste al fondo de tu psique. Pero esas partes no mueren, simplemente se transforman en sombra. Y la sombra busca salir, busca expresión. Y si no se la das tú, se manifestará proyectándose en el mundo exterior. Así es como funciona. No puedes ver tu propia arrogancia. Entonces te irritan los que se muestran seguros. No puedes aceptar tu necesidad de afecto. Entonces desprecias a los necesitados. No puedes permitirte descansar. Entonces criticas a los que viven sin prisa. No puedes admitir tu envidia. Así que acusas al otro de presumido. Y lo más doloroso es que todo esto sucede sin que te des cuenta. Porque la proyección es inconsciente. No sabes que lo estás haciendo. Y por eso crees que tienes razón. Te convences de que es el otro el que está mal. El otro el que te da rabia. El otro el que necesita cambiar. Pero mientras más señalas afuera, más te alejas de ti, de lo real, de lo que necesita ser visto, de lo que clama por integración. Y aquí es donde todo se transforma.
Cuando te detienes y te preguntas, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Qué parte de mí está involucrada en esta reacción? ¿Qué no quiero ver que esta persona me está reflejando? Es duro. El ego se resiste, la mente se defiende, pero el alma lo agradece. Porque cuando reconoces tu proyección, algo sagrado ocurre. Vuelves a ti. La energía que estaba atrapada en el juicio regresa. La sombra que vivía en exilio se empieza a integrar. El otro deja de ser enemigo para convertirse en maestro. Y no se trata de culparte. Se trata de responsabilizarte. De entender que el otro puede haberte herido, sí, pero la herida abierta ya estaba ahí. Él solo la tocó. Ella solo la reflejó. Cuando comprendes esto, descubres un poder inmenso. El poder de dejar de vivir reactivo. El poder de no caer en cada provocación. El poder de no tener que defenderte de todos, porque ya no estás huyendo de ti. Y ese poder es alquimia pura. Es la transformación del juicio en compasión, del rechazo en entendimiento, del espejo en sendero. Así comienza el verdadero viaje. No cuando cambias al mundo, sino cuando te atreves a mirarte en él y descubres que todo lo que ves es un pedazo de ti que está pidiendo volver a casa. Parte 2. El espejo emocional. Cómo el otro te revela lo que no ves. No es coincidencia. Esa persona que aparece y sin siquiera intentarlo te revuelve por dentro no llegó por accidente. Tu reacción emocional es una respuesta sagrada, una señal, una fisura en el velo que cubre tu sombra. Quizás nunca lo habías pensado así. Quizás has vivido creyendo que el otro tiene el poder de arruinarte el día, alterar tu energía, destruir tu paz. Pero en realidad, el otro no tiene ese poder, a menos que tú se lo entregues. A menos que esa persona, de forma inconsciente, haya tocado una herida tuya que aún supura, una que creías curada, una que llevas tanto tiempo ocultando, que ya confundiste con parte de tu piel. Y entonces llega ese ser, con sus actitudes, su tono, su forma de existir, y sin saberlo, enciende una alarma dentro de ti. Una alarma que no es racional, no es lógica, es visceral. Una incomodidad que no puedes explicar, pero que sí puedes rastrear si tienes el valor de mirar hacia adentro. Carl Jung lo explicó con una lucidez brutal. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Y eso comienza cuando entiendes una verdad que no te enseñaron en casa, ni en la escuela, ni en los libros que hablan de felicidad. El otro es tu espejo, pero no un espejo amable, no uno que te devuelve solo lo bonito, lo que te enorgullece, lo que muestras con orgullo. Ver el espejo emocional es implacable. Es ese que te refleja lo que aún no has querido ver, lo que aún no te atreves a aceptar, lo que aún no has integrado. Y lo hace con una precisión quirúrgica. Te molesta quien habla fuerte, porque tú aprendiste a callar. Te irrita quien es muy sensible, porque tú te prohibiste sentir. Te enfurece quien se expone, porque tú llevas años escondiéndote. Te desespera quien pone límites, porque tú nunca te lo permitiste. Es ahí donde la sombra se activa, no cuando alguien te agrede abiertamente, sino cuando alguien, sin querer, te refleja la parte que tú mismo abandonaste. ¿Y por qué es tan difícil de ver? Porque la mente es experta en protegerte, y para no sentir dolor te convence de que el problema es el otro. Es más fácil juzgar que reconocer. Es más cómodo criticar que confrontarse. Es más rápido alejarse que quedarse a mirar lo que duele. Pero cada vez que haces eso, pierdes una oportunidad de volver a ti, de recuperar esa parte negada que fue proyectada afuera. Porque en el fondo, la vida te está diciendo, mira ahí,
ahí donde no quieres mirar, ahí donde reaccionas sin control, ahí donde el juicio se te escapa como veneno. Ahí es donde aún no has sanado. Y cuando lo entiendes, el otro deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Un mensajero incómodo, sí, pero mensajero al fin. Alguien que no vino a herirte, sino a recordarte lo que tú mismo habías olvidado de ti. Ese es el poder del espejo emocional. No te refleja el otro, te refleja tu exilio interior. Y cuanto más intensa es tu reacción, más profunda es la desconexión con esa parte tuya. Entonces, en lugar de seguir huyendo, en lugar de seguir culpando, en lugar de seguir envolviéndote en discursos que te hacen sentir superior, prueba esto. Hazte 3 preguntas. ¿Qué representa esta persona para mí emocionalmente? No lo que hace, sino lo que despierta en ti. ¿Cuál fue la primera vez que sentí esta emoción? ¿En qué etapa de tu historia aprendiste que eso era peligroso, vergonzoso o malo? ¿Qué parte de mí estoy viendo reflejada que aún no he podido abrazar? Porque si logras identificarla, ya no necesitarás proyectarla. Y no, esto no significa que debas soportar vínculos tóxicos ni justificar malos tratos. Pero sí significa que puedes diferenciar lo que el otro hace de lo que tú experimentas. Y eso te devuelve el poder. Te permite decidir desde la conciencia, no desde la herida. Porque hay algo hermoso que ocurre cuando te haces responsable de tu espejo. Tu mundo se vuelve más claro, tus relaciones más sanas y tú más completo. Ya no reaccionas por reflejo, ya no atacas por defensa. Ya no huyes cada vez que alguien te recuerda lo que aún te duele, porque entiendes que eso que ves en el otro es una parte de ti que quiere regresar a casa. Y solo tú puedes abrirle la puerta, con amor, con presencia, con valentía. Y ese es el verdadero camino del alma, no eliminar los espejos, sino aprender a ver a través de ellos, sin romperte. Parte 3. La sombra rechazada, lo que te molesta porque una parte de ti lo desea. Hay una gran ironía en el alma humana. A veces lo que más detestas en el otro es lo que secretamente deseas. Lo que más criticas es lo que no te has permitido ser. Y lo que más juzgas no es una señal de superioridad moral, sino el eco de una parte reprimida que clama por regresar. Pero, ¿cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo es posible que yo desee ser como alguien a quien desprecio? La respuesta no está en lo superficial, está en lo profundo, en lo simbólico, en lo emocional. Porque la sombra, según Jung, no es solamente tu parte oscura o destructiva, no es solo lo traumático o lo socialmente inaceptable. La sombra también está formada por todo aquello que fue valioso, pero que aprendiste a negar para sobrevivir. Todo lo que un día fue natural en ti y que, por miedo, culpa o vergüenza, decidiste enterrar. Cuando eras niño, quizás eras espontáneo y alguien te dijo que eras exagerado. Quizás eras sensible y alguien te dijo que eras débil. Quizás te encantaba hablar, jugar, brillar, llorar, tocar, preguntar, cantar, cuestionar. Y el mundo, inseguro, herido, reactivo, te fue diciendo, eso no se hace, eso no está bien, eso no se dice, eso no es de buenos niños, eso no es de mujeres decentes. Y tú, por amor, por miedo o por necesidad, fuiste doblando tu alma para encajar. Fuiste rompiéndote en partes. Fuiste arrancando trozos de ti para sobrevivir al entorno. ¿El resultado? Una versión mutilada de ti mismo, aparentemente funcional, pero internamente incompleta. Y esas partes exiliadas no mueren, solo se esconden, y desde las sombras observan, esperan, y un día se proyectan. ¿Cómo? En forma de rabia cuando ves a alguien que vive con la libertad que tú no te permites.
En forma de juicio cuando ves a alguien expresarse como tú quisiste hacerlo y no te atreviste. En forma de crítica cuando alguien muestra con orgullo lo que tú aprendiste a esconder con vergüenza. No odias al otro, odias la distancia que existe entre tú y lo que él representa. Odias el recuerdo de lo que un día fuiste y que dejaste de ser para que te quisieran. Odias la parte de ti que quiere salir, pero que tú mismo mantienes atrapada por miedo al rechazo. Y por eso, cuando ves a alguien siendo exactamente eso que tú negaste, te duele, te saca de quicio, te activa, no porque sea malo, sino porque te recuerda todo lo que tuviste que enterrar para sobrevivir. La sombra rechazada es, muchas veces, una joya oculta, una virtud mal entendida, una fuerza que fue malinterpretada, una parte viva que merecía florecer, pero que fue obligada a marchitarse para que encajaras en moldes que nunca fueron tuyos. Y aquí viene lo más importante: la sombra no quiere destruirte, quiere devolverte a ti. La parte espontánea que negaste quiere devolverte el gozo. La parte emocional que juzgaste quiere devolverte la ternura. La parte segura que apagaste quiere devolverte el poder. Pero no puede hacerlo mientras la sigas proyectando, mientras sigas señalando al otro como el problema, en lugar de ver que esa persona no vino a perturbar tu paz, sino a recordarte quién eras antes del miedo. Esto duele, porque te obliga a aceptar que muchas de las cosas que desprecias tienen raíces en tu deseo reprimido. Te obliga a dejar de verte como víctima constante del mundo y comenzar a asumir la responsabilidad de tu fragmentación interna. Y ahí, justo ahí, comienza la alquimia. Cuando en lugar de juzgar reconoces, cuando en lugar de odiar te haces preguntas, cuando en lugar de proyectar integras. Porque la verdadera sanación no ocurre en el juicio, ocurre en la reconciliación. En ese acto íntimo, casi sagrado, de mirar hacia tu sombra y decirle: lo siento por haberte negado, perdón por haberte exiliado, gracias por no haberte ido del todo, estoy listo para recuperarte. Y entonces algo cambia. Ya no te alteran tanto los que brillan, porque tú has comenzado a brillar también. Ya no te molestan los que lloran, porque tú has aprendido a sentir. Ya no criticas tanto a los que se expresan, porque tú ya no te censuras. La sombra integrada se convierte en poder, en libertad, en autenticidad, en alma recuperada. Y lo que antes juzgabas afuera, ahora lo reconoces como parte tuya. Y lo que antes rechazabas, ahora lo puedes amar. Y ahí comienza la verdadera transformación, no cuando los demás cambian, sino cuando tú te devuelves a ti. Parte 4. El otro como maestro. Cómo usar la irritación para sanarte. Hay un momento en el camino interior en el que todo se reorganiza. Un momento en el que ya no puedes seguir culpando al mundo por tus heridas, ni seguir huyendo de ti disfrazando el juicio de lógica y la intolerancia de carácter fuerte. Un momento en el que entiendes, no desde la teoría, sino desde las entrañas, que cada persona que te altera no es un castigo, sino un espejo, un reflejo incómodo, un maestro oculto, un recordatorio brutal y sagrado de lo que aún está roto en ti. Y ese momento es el inicio de una nueva vida, una donde ya no reaccionas sin pensar, sino que te detienes a preguntar. Una donde ya no te tomas todo personal, sino que te conviertes en observador de tu alma. Una donde ya no usas tu rabia para destruir, sino para descubrir. Porque lo que antes veías como provocación, ahora lo reconoces como revelación. Y es aquí donde el otro, ese que tanto te irrita, ese que antes evitabas, rechazabas o criticabas, se convierte en tu maestro más directo. ¿Y qué enseña ese maestro? Enseña a mirar donde no querías mirar,
a sentir lo que aprendiste a reprimir, a aceptar que tu paz no depende de que los demás cambien, sino de que tú te integres. Ese maestro no llega con libros, ni palabras bonitas, ni frases espirituales. Llega con ruido, llega con incomodidad, llega con un espejo que quema. Y por eso lo odias al principio, porque nadie quiere aprender desde el dolor. Pero el alma, sí. El alma elige crecer a través de los encuentros más intensos, porque sabe que la incomodidad bien observada se transforma en iluminación. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo pasas de odiar al otro a convertirlo en maestro? La clave está en la alquimia emocional. Cada vez que alguien te altere, pregúntate: 1. ¿Qué parte de mí se está activando? No te quedes en el relato de lo que el otro hizo. Eso te mantendrá en la superficie. Ve más profundo. ¿Es tu herida de abandono la que arde? ¿Es tu necesidad de control la que se revela? ¿Es tu niño interior no escuchado el que grita? 2. ¿Qué parte de mi historia personal se está repitiendo aquí? ¿Te recuerda a alguien del pasado? ¿Tu reacción es desproporcionada porque estás viendo al otro con los lentes del trauma? Entonces ya no estás hablando con esta persona. Estás hablando con un fantasma emocional, con una figura interna que no se cerró. Y ahora tienes la oportunidad de hacerlo. 3. ¿Qué me está enseñando esta emoción sobre lo que aún no he sanado? Si sientes rabia, ¿qué hay debajo de ella? ¿Dolor? ¿Vergüenza? ¿Sensación de invalidez? Cuando usas tus emociones como brújula, cada interacción se convierte en laboratorio interior. Cada reacción se transforma en un llamado al crecimiento, y cada persona molesta en una clase magistral de ti mismo. Esto es madurez emocional. Esto es conciencia encarnada. Esto es elegir transformar lo que antes te rompía en lo que ahora te revela. Porque no viniste a este mundo a que todos te agraden. Viniste a despertar. Y para despertar muchas veces necesitarás un choque, un sacudón, una figura que, sin querer, te obligue a mirar lo que tú no querías aceptar. Y ahí, justo ahí, cuando te permites observar en lugar de reaccionar, cuando te conviertes en testigo interno de tus propios movimientos, ocurre el milagro. La irritación se convierte en sabiduría. El juicio se disuelve. Y tú te vuelves más libre, libre de tus mecanismos automáticos, libre de tus heridas dictando tus vínculos, libre del drama mental que te tenía atrapado. Y cuando eso ocurre, ya no ves enemigos en el mundo, ves oportunidades, ves claves, ves espejos, y cada uno de ellos te devuelve un fragmento más de ti. Esto no es fácil, requiere honestidad brutal, coraje emocional y sobre todo presencia. La presencia de no correr, de no proyectar, de no tapar con explicaciones lo que necesita ser sentido. Pero si te atreves, si tienes la humildad de mirar al otro como espejo y no como amenaza, entonces el viaje cambia, porque ya no estás intentando curar a los demás. Estás reuniendo tus partes, estás volviendo a casa, y el otro, incluso el que más te sacude, ha sido parte de ese camino. No vino a destruirte, vino a devolverte. Parte 5. La sombra integrada, el regreso de todo lo que rechazaste. Hay un momento en el camino del alma en el que, tras observar tanto, llorar tanto, romper tantos espejos y reconstruir tantos pedazos, te das cuenta de algo que nadie te enseñó. Lo que rechazaste no era tu enemigo, era tu tesoro. Ese rasgo que negaste, esa emoción que enterraste, esa versión tuya que ocultaste para encajar, para sobrevivir, para no perder amor, no desapareció. Solo esperó. Esperó el momento en el que tu alma estuviera lista para recuperarla. Y ese momento llega cuando dejas de huir de ti, cuando dejas de culpar al otro,
Cuando dejas de dividirte entre lo que se debe ser y lo que soy en secreto. Cuando te sientas contigo mismo, con todo, con lo que duele, con lo que da vergüenza, con lo que arde, y dices, ya no quiero seguir huyendo, estoy listo para traerme de vuelta. Ese es el inicio de la integración de la sombra, el regreso silencioso de todo lo que habías negado. Pero no lo hace con ruido, ni con aplausos, ni con fuegos artificiales. La sombra no grita, la sombra susurra. Te dice, ¿me recuerdas? Soy tu alegría silenciada, soy tu rabia legítima, soy tu necesidad de afecto, soy tu deseo de brillar, soy tu autenticidad pura, esa que enterraste debajo de tantos deberías. Vengo a devolverte lo que eras antes del miedo. Y entonces tú, que pasaste años reprimiendo, corrigiéndote, domesticándote para no molestar, para no desentonar, comienzas a sentir algo nuevo. Algo que no es euforia, ni orgullo, ni alivio superficial. Es reconocimiento. Es volver a mirarte sin filtros y por primera vez no sentir rechazo. Eso es integración. Eso es alquimia. Cuando tomas todo lo que antes te daba vergüenza y en lugar de esconderlo, lo abrazas, lo observas con compasión, lo invitas a sentarse contigo, a caminar contigo, a ser parte de tu verdad. Y aquí algo se transforma profundamente. Ya no vives para agradar, vives para ser. Ya no te comparas, te comprendes. Ya no atacas lo que ves en el otro. Porque ya no necesitas proyectar tu dolor. Tu sombra ya no está afuera, está contigo, reintegrada, escuchada, aceptada. Esto no significa que te vuelves perfecto, ni que dejas de tener emociones, ni que nunca más juzgas o reaccionas. Significa que cuando lo haces ya sabes de dónde viene, y esa conciencia te libera, porque ahora puedes detenerte antes de herir. Puedes respirar antes de culpar. Puedes elegir responder en lugar de reaccionar. La sombra integrada se convierte en sabiduría emocional. Te dice cuándo protegerte, sin convertirte en piedra. Te dice cuándo poner límites, sin necesidad de violencia. Te enseña a usar tu rabia como brújula, tu tristeza como ancla, tu miedo como mensajero. Y entonces, sin darte cuenta, esa parte tuya que te parecía indeseable, que te juraste que jamás permitirías que saliera, se vuelve tu fuerza más auténtica. Porque esa espontaneidad que escondiste por miedo a parecer ridículo, se vuelve carisma. Esa sensibilidad que negaste por miedo a no ser tomado en serio, se vuelve intuición profunda. Esa rabia que suprimiste por miedo a herir, se vuelve impulso para transformar lo injusto. Tu sombra se convierte en tu don, en tu verdad, en tu poder. Y todo comienza cuando dejas de dividirte. Cuando dejas de pensar en términos de esto es luz, esto es oscuridad, y entiendes que todo lo que nace dentro de ti merece ser visto, merece ser escuchado. Merece ser contenido, sostenido y finalmente amado, porque solo lo que amas se transforma y solo lo que aceptas deja de controlarte desde las sombras. Y aquí ya no necesitas que nadie te apruebe, porque tú ya no estás fragmentado. Y cuando dejas de fragmentarte, la vida se vuelve más ligera, más auténtica, más tuya. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no tienes miedo de mirarte. Y esa, en este mundo que vive huyendo de sí mismo, es la forma más valiente de existir. El regreso a ti, el otro, no era tu enemigo, era tu camino, y ahora lo ves. Ahora, después de haber caminado por las profundidades del juicio, la proyección, la rabia y la sombra, después de haber mirado con ojos nuevos a todas esas personas que tanto te sacudían, entiendes una verdad que no está escrita en ningún libro, pero que el alma reconoce al instante. El otro no era tu enemigo, era tu espejo, y en ese reflejo
estaba la parte de ti que habías olvidado. Esa persona que tanto te irritaba vino a devolverte un pedazo de tu historia, un fragmento que negaste, un deseo que silenciaste, una herida que escondiste tan bien que incluso tú mismo pensaste que ya no existía. Pero ahí estaba, en cada molestia, en cada reacción, en cada juicio automático que parecía lógico, pero que en realidad era emocional. Y así el universo, o tu alma, o el inconsciente, o el destino, no te envió maestros con túnicas blancas ni gurús iluminados. Te envió al arrogante, al dependiente, al que se victimiza, al que brilla demasiado, al que no sabe callarse, al que hace todo lo que tú no te atreves a hacer, para que dejaras de mentirte, porque no puedes sanar lo que no ves, y no puedes integrar lo que sigues rechazando. Y lo que ves en el otro, si te desestabiliza, si te altera, si te sacude, es porque de alguna forma aún te pertenece. Aún vive en ti, aunque sea enterrado bajo capas de deberes, máscaras y control. Y aquí, en este punto del viaje, la única forma de seguir es soltar la defensa. Dejar de explicar tanto, dejar de justificar tus juicios, dejar de exigir que el mundo cambie y mirar hacia adentro con una honestidad radical. No para culparte, sino para liberarte, porque no fuiste culpable de haberte dividido, de haber aprendido a esconderte, de haber enterrado tu espontaneidad, tu vulnerabilidad, tu necesidad. Fuiste un niño adaptándose. Fuiste un alma sobreviviendo. Fuiste humano, haciendo lo que pudo con lo que tenía. Pero ahora ya no necesitas seguir huyendo de ti. Ya no necesitas seguir proyectando. Ya no necesitas seguir señalando a los demás para evitar mirar tus propios vacíos. Ahora puedes detenerte, respirar, mirar y decir: todo lo que me alteró del otro era mío. Era una parte que quise enterrar, pero ha regresado y la voy a recibir. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto espiritual, un gesto alquímico, porque recuperar tu sombra es recuperar tu alma. Y quien integra su sombra no solo se vuelve libre, se vuelve completo. No es que desaparezcan las reacciones, es que ahora puedes nombrarlas. Y lo que puedes nombrar ya no te controla. Lo que puedes abrazar ya no se esconde. Lo que puedes sostener ya no te rompe. Y esa paz que antes buscabas afuera, la encuentras dentro. No porque el mundo dejó de ser caótico, sino porque tú dejaste de dividirte en guerra. Así es como renace el alma, no huyendo de la oscuridad, sino danzando con ella. No negando la sombra, sino convirtiéndola en aliada. No evitando al otro, sino escuchándolo como un reflejo sagrado. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se movió, si sentiste que cada parte de este mensaje tocaba un rincón olvidado de tu historia, es porque tu alma está lista, lista para volver a ti, a tu verdad más honesta, a tu luz más cruda, a tu sombra más valiosa. Aquí, en Alquimia del Alma, creemos que lo más valiente no es huir de la oscuridad, sino caminar hacia ella con los ojos abiertos. Y lo más sanador que puedes hacer por ti mismo es dejar de rechazar lo que aún vive en ti, porque el otro no vino a lastimarte, vino a recordarte. Y ahora que lo sabes, el espejo ya no duele. Ahora el espejo guía. Gracias por permitirte mirar. Gracias por no cerrar el corazón. Gracias por ser uno de esos seres que, aún con miedo, elige despertar. Y si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de tu sombra se sintió menos sola, te invito a suscribirte al canal, a compartir este video con alguien que esté cansado de vivir dividido y a recordar siempre: la persona que más te irrita es tu espejo, y en ese reflejo puedes encontrar la parte más perdida de tu alma.